Seguimos con más de la tarde. Guatemala se ha convertido en el país con más personas desaparecidas. Así lo denunciaron organizaciones de derechos humanos que pidieron al Congreso crear una comisión de búsqueda de víctimas del conflicto armado interno durante la jornada de conmemoración del Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Se desconoce el paradero de 45.000 personas y otras 200.000 fueron asesinadas entre 1960 y 1996. Esto según un informe entregado por la Comisión de la Verdad. Familiares de las víctimas siguen a la espera de una respuesta del Estado sobre la verdad de los hechos ocurridos durante este conflicto. Hablamos del tema y saludamos a Mario Polanco, él es director del Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Polanco. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la principal o el principal motivo por el que Guatemala es el país latinoamericano con más desaparecidos? Bueno, mira, hay que recordar que Guatemala enfrentó una guerra larga, prolongada, sobre todo sangrienta, en la que el Estado, que era el garante de proteger la vida y la libertad de los guatemaltecos, fue el principal responsable de los abusos que se cometieron. En Guatemala, la desaparición forzada se inició en 1966 y concluyó en 1993. Creemos nosotros que la causa fundamental fue ese apego, ese acercamiento que tuvo el ejército de Guatemala con el ejército de Estados Unidos. Y fue el ejército de Estados Unidos, o por lo menos algunos de los principales asesores de este ejército, quienes trasladaron ese tipo de prácticas que ya habían sido implementadas en otros países del mundo. Y los militares guatemaltecos la tomaron con mucho énfasis, con mucha brutalidad, habiéndose cometido en ese periodo de tiempo que ya les decía, un total de 45.000 casos de desaparición forzada. Sí, señor Polanco, ¿qué derechos se están vulnerando con el delito de la desaparición forzada? Bueno, mire, nosotros en Guatemala tenemos tipificado el delito de la desaparición forzada desde 1996, ya durante 20 años. El delito de la desaparición forzada subsume otros delitos como la tortura, por ejemplo, tortura de toda naturaleza, tanto física como psicológica. Entonces, no hemos abierto proceso contra los imputados por tortura, por ejemplo, o por captura ilegal, pero sí hemos abierto por desaparición forzada y por abuso de autoridad, porque creemos que por el hecho de tratarse de autoridades que en algún momento debían ser quienes garantizaran la vida, ellos son doblemente responsables en ese sentido. Y un delito no subsume al otro, sino que son delitos que se dan en concurso, y por lo mismo es que es necesario procesar a los responsables por ambos. Y además, también somos de la opinión que tratándose, como se denomina a nivel mundial, delitos de lesa humanidad, también deben ser procesados por este delito que también es tipificado en el Código Penal. En algún momento fue un tanto complicado procesar a personas que habían cometido el delito de desaparición forzada antes de que este fuera tipificado por el Código Penal. Sin embargo, logramos demostrar, no solo la Corte Suprema de Justicia, sino la Corte de Constitucionalidad, que se trataba de un delito de tracto sucesivo, un delito continuado, y que por lo mismo en todo momento es como si se estuviera cometiendo, incluso en este momento, porque la persona continúa privada de su libertad, y eso significa que la desaparición forzada se continúa realizando día con día hasta que aparezca el cuerpo. Y por lo mismo es que nosotros hemos hecho todo este análisis jurídico y el delito de desaparición forzada con el de lesa humanidad y sobre todo con el de abuso de autoridad hace que la pena pueda incluso triplicarse en algunos casos. Aunque en el caso guatemalteco, sí, nadie puede estar en prisión más de 50 años. ¿Y por qué no hay una instancia estatal que se encargue de controlar esto, señor Polanco? Bueno, miren, a pesar de que hay 45.000 desaparecidos, Guatemala es el país que tiene mayor cantidad de desaparecidos en el mundo, no ha sido posible conformar una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Sobre todo porque dentro del Congreso de la República hay algunos ex militares o familiares de militares que temen que eventualmente una comisión de esta naturaleza
tenga carácter vinculante con el derecho penal y que en la búsqueda de personas desaparecidas se logre recabar pruebas, por ejemplo, pruebas sobre el crimen que se cometió, y que estas pruebas de una comisión humanitaria, abran la puerta a que se inicie persecución penal contra quienes ahora son diputados o quienes tienen familiares que son militares. Entonces creemos que ese es el principal obstáculo. El otro obstáculo es que en Guatemala ya hubo una comisión de la verdad. Esta comisión de la verdad funcionó entre julio de 1997 y febrero del 99, y esta comisión de la verdad da fe de muchos de los casos de desaparición forzada. Entonces algunos también argumentan que no es necesario crear otra comisión de esta naturaleza. Sin embargo, nosotros que somos los impulsores de la ley, consideramos que es necesario que se cree un mecanismo totalmente humanitario. No estamos planteando que tenga naturaleza penal, pero que se cree un mecanismo para buscar a los desaparecidos. Más recientemente ha surgido otra corriente impulsada por varias organizaciones e incluso por algunos diputados, que la búsqueda de los desaparecidos se amplíe y que no sea nada más desapariciones por motivos políticos, sino que sea desapariciones en general, incluyendo, por ejemplo, no sé si en Colombia sabrán, pero muchos migrantes guatemaltecos han desaparecido en México tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces, algunos están planteando que esta Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos incluya a los que han desaparecido por razones migratorias o que desaparecen por motivos incluso pasionales o por cualquier otra razón. Pero nosotros somos de la opinión que eso desvirtuaría el papel de una comisión de búsqueda de desaparecidos, porque estamos planteando que sea una comisión que busque a los desaparecidos, a los que fueron desaparecidos por motivos políticos en ese periodo muy definido entre el 66 y el 93. Así que estamos en ese estira y encoge en este momento, pero la propuesta de ley en el Congreso tenía 12 años, o sea, ha sido un tanto complicado. Nosotros hemos tenido a lo largo de estos 12 años cerca de 1000 reuniones con diversos diputados a lo largo de diversos periodos de tiempo. La propuesta de ley tiene 2 dictámenes favorables de distintas comisiones y además la propuesta de ley ya pasó la primera y la segunda lectura, o sea, ya está a punto de que llegue a la tercera y ahí podría ser aprobada. Pero no encontramos que haya mucha voluntad de parte de los diputados. Un momento más que se olvidaba, y es que hay una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una orden además de un tribunal penal guatemalteco para que esa ley sea aprobada. O sea, ya hay suficientes motivos como para que los diputados ya no digan no frente a esta demanda tan necesaria. Muy bien, le agradecemos a Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Para servirle, es un gusto estar con usted.